Parte 10 de Trueno, de Neil Shusterman. Capítulo 24. Ratas en las ruinas. El fuerte de San Juan y el fuerte de San Nicolás se construyeron a ambos lados de la entrada al puerto de Marsella, en lo que había pasado a ser la región franco-ibérica de Europa. Lo más curioso de aquellos fuertes, encargados por Luis XIV, no era que tuviesen enormes cañones, sino que esos cañones no apuntaban al mar para proteger los fuertes de los invasores, sino a tierra firme, a la ciudad de Marsella, para proteger los intereses del rey frente a un posible levantamiento popular. Robert Goddard, dalle máximo de Norteamérica, había tomado nota y montado artillería pesada en el jardín de la planta 68, alrededor de su chalet de cristal, apuntando a las calles de Fulcrum City. Se instaló mucho antes de su investidura como dalle máximo, poco después de que anunciara que habían cribado al trueno. Creía que cribar a su supuesto profeta serviría de advertencia para los tonistas de todo el mundo, además de como recordatorio de que, si no se respetaba a los segadores, se les temería. No obstante, los tonistas habían pasado de ser un incordio persistente a convertirse en un peligro cada vez más importante. No es ninguna sorpresa, afirmaba Goddard. Los cambios siempre encuentran resistencia, pero debemos seguir adelante a pesar de todo. Ni una vez pensó Goddard que el aumento de la violencia contra la guadaña del mundo fuera el resultado de su orden de cribar al trueno. Tu peor defecto es que no logras comprender el concepto de mártir, se atrevió a decirle el segador subordinado Constantin. Lo habría desterrado al instante de no haberlo necesitado para convencer a la región autónoma de Texas de unirse al resto de Norteamérica. La región se había convertido en un refugio para tonistas. Le está bien empleado, proclamó Goddard. Que se les infeste de esas alimañas, como ratas en las ruinas. El chalet cristalino del dalle máximo había cambiado a lo largo de los últimos años, no solo por la artillería que apuntaba a la ciudad, sino por el cristal en sí. Goddard había reforzado el cristal exterior y lo había tratado al ácido, de modo que ya no era transparente. A consecuencia de ello, cuando te encontrabas dentro del chalet, ya fuera de día o de noche, parecía que Fulcrum City estaba envuelta en una niebla perpetua. Goddard estaba convencido de que los tonistas tenían drones espía. Estaba convencido de que otras fuerzas se unían en su contra, también. Estaba convencido de que las regiones hostiles ayudaban a esas fuerzas. Ya fuera cierto o no, el caso es que no importaba. Actuaba como si lo fuera, lo que significaba que esa era la verdad de Goddard. Y lo que era cierto para Goddard era cierto para el resto del mundo. O al menos para aquellas partes del mundo que había mancillado con su huella indeleble. Todo se calmará, les dijo a los casi 2000 segadores que se habían reunido para el primer cónclave continental. La gente se acostumbrará al nuevo estado de las cosas, verá que es para mejor y se tranquilizará. Pero hasta entonces, las ventanas permanecían nubladas, los problemáticos se cribarían y las armas silenciosas apuntarían con decisión a la ciudad que contemplaba a sus pies. Goddard todavía no se había recuperado de la chapuza de la incursión en Amazonia. La suma dalle Pickford no había conseguido apresar a la segadora Anastasia. No era la primera vez que lo decepcionaba, pero no podía hacer gran cosa al respecto. Al menos, por ahora. Goddard vaticinaba un tiempo en que él mismo nombrara a los sumos dalles de las otras regiones norteamericanas, en vez de dejarlo en manos del impredecible proceso de votación en los cónclaves. Lo único que salvaba a Pickford era que había logrado capturar a Rowan Damisch, que en aquel preciso instante estaba de camino a Fulcrum City. Eso tendría que bastar hasta que apresaran a la chica. Con suerte, Anastasia estaría tan cansada de huir y esconderse que no les daría demasiados problemas. En retrospectiva, debería haber mantenido el perímetro de reverencia en las aguas que cubrían Verdura. Temía que un salvamento descubriera pruebas sobre la verdad de lo sucedido. Jamás se le había ocurrido la posibilidad de encontrarlos a ellos. Había otros asuntos de los que encargarse aquella mañana, y Goddard tuvo que dejar su frustración a un lado, lo que últimamente le costaba mucho más que antes.
El sumo Daye Shirae de la barrera de Ross está subiendo, acompañando a un séquito considerable, le informó la secadora subordinada Franklin. ¿Y van con un poco de respeto? Bromeó Rand. Goddard se rió por lo bajo, pero Franklin no le dedicó ni una risita de cortesía. Lo de menos es cómo vengan. Lo que importa son las cajas que llevan consigo. Goddard se reunió con ellos en la sala de conferencias después de dejarlos 5 minutos esperando, porque Goddard siempre se aseguraba de que sus invitados, incluso los importantes, supieran que su horario importaba más que el de ellos. ¡Nobu! exclamó Goddard, y se acercó al sumo Daya Shirase, como si fueran viejos amigos. Es un placer verlo de nuevo. ¿Cómo van las cosas en Antártida? Bien. ¿Se han enfriado ya los ánimos? Añadió Rand. Bastante, respondió Shirase, sin captar el menosprecio a la naturaleza única de su región. Pero solo cuando no vienen de fuera a caldearlos, supongo. La segadora subordinada Franklin se rió por cortesía, pero solo sirvió para crear más tensión en vez de para relajarla. Goddard miró hacia las cajas, cada una de ellas en manos de un miembro de la Guardia del Dalle. Solo había 8. Otras regiones habían llegado con 10, como mínimo. Pero la diferencia en número quizá indicara simplemente que estaban más llenas. ¿A qué debo el honor de esta visita, Su Excelencia? Preguntó Goddard, como si todos los presentes no lo supieran de sobra. De parte de la región de la barrera de Shelf, me gustaría ofrecerle un regalo. Esperamos que ayude a formalizar nuestra relación. Después, hizo un gesto con la cabeza a los guardias, que dejaron las cajas sobre la mesa de conferencias y las abrieron. Como era de esperar, estaban llenas de diamantes de segador. Son la parte correspondiente a nuestra región de los diamantes rescatados de las ruinas de Verdura, dijo Shirase. Impresionante. ¿Están todos? Todos, sí. Goddard contempló el reluciente contenido de las cajas y se volvió hacia Shirase. Acepto con humildad y con gran honor su regalo, agradeciendo el espíritu de amistad con el que se hace. Y siempre que se necesiten gemas para ordenar a los futuros segadores, estarán a su disposición. Después señaló la puerta. Siga a la segadora Franklin, por favor. Ella lo conducirá a mi comedor, donde he preparado el brunch para nosotros, añadió Goddard. Comida tradicional de la Antártida y las especialidades regionales de Midmérica. Un banquete para celebrar nuestra amistad. Estaré con ustedes enseguida, y así podremos debatir sobre los temas que preocupan a nuestras dos regiones. Franklin se los llevó justo cuando entraba Nietzsche. Dame buenas noticias, Freddy, le dijo Goddard. Bueno, hemos estado siguiendo a Anastasia por el sur, pero el sur se acaba tarde o temprano y acabará acorralada en Tierra de Fuego. Goddard suspiró. Tierra de Fuego no cooperará. Redoblemos nuestros esfuerzos para atraparla antes de que llegue. Hacemos lo que podemos. Haced más, le exigió Goddard. Se volvió hacia la secadora Rand, que acariciaba los diamantes de una de las cajas. ¿Vamos a contarlos o confías en Shirase? Preguntó la secadora. No es el número lo que me importa, Ain, sino el gesto. El tesoro que estamos acumulando no es más que los medios para un fin, un símbolo de algo mucho más valioso que los diamantes. Aun así, Goddard sabía que sería capaz de lanzarlos todos al mar, a cambio de tener a la segadora Anastasia en su poder. Capítulo 25. Luz y sombras. Aunque ayudar a Anastasia a huir de Amazonia era un empeño peligroso. Ese peligro retrocedía junto con el horizonte que dejaba atrás del Spence, un barco que ya no era de salvamento, reflexionaba Jericho, sino de rescate. El mar estaba en calma cuando Amazonia se perdió tras ellos y el sol se alzaba al frente. A las 9 ya no quedaba ni rastro de tierra y el reluciente cielo matutino estaba salpicado de nubecillas dispersas. Jerry habría preferido un cielo cubierto de nubes bajas, o incluso mejor, una niebla densa como puré, porque,
Si aquellos segadores norteamericanos se daban cuenta de que Anastasia viajaba por mar, localizarían el Spence y lo hundirían. No te preocupes, no os perseguirán, le habría asegurado Pozuelo. He procurado que intercepten mi comunicado secreto y han mordido el anzuelo. Ahora piensan que Anastasia está siguiendo un enrevesado recorrido en tren hasta Tierra de Fuego, donde se supone que el sumo dalle de la región le ofrecerá santuario. Y para que se lo crean, vamos a dejar rastros de ADN para que los encuentren por el camino. Tardarán varios días en darse cuenta de que dan palos de ciego. Era un plan bastante astuto. Los segadores del norte veían a los amazónicos como unos simplones, así que no se imaginarían una treta semejante. Y Jerry sabía que Tierra del Fuego no cooperaría con los norteamericanos. Los segadores de allí abajo eran sumamente levantiscos. A toda velocidad llegarían a puerto seguro en apenas 3 días. Desde el puente de mando, Jerry veía la figura turquesa de la segadora Anastasia en la baranda de estribor. Contemplaba el mar. Se suponía que no debía estar sola. Pozuelo lo había dejado muy claro, y puede que su paranoia estuviera justificada, dado que lo había traicionado uno de los suyos. Jerry confiaba implícitamente en la tripulación del Spence, que había acabado por serle leal hasta las últimas consecuencias. Aun así, lo más sabio era tomar precauciones. Lo único que explicaría la soledad de Anastasia era que hubiese ordenado al oficial asignado a protegerla que se marchara. La orden de un segador prevalecía sobre la de un capitán. En efecto, Jerry vio al oficial una cubierta más arriba, vigilándola de lejos. Al parecer, la única forma de proteger de forma eficaz a la obstinada segadora era hacerlo en persona. Va a darnos muchos problemas, dijo el jefe Wharton. Seguro, respondió Jerry. Pero todavía no sabemos de qué tipo. ¿Del peor? Puede que no. Dicho lo cual, Jerry abandonó el puente para unirse a ella en la baranda. La joven no contemplaba el agua, ni tampoco el horizonte. Era como si observaba algo que no estuviera allí. ¿Estás pensando en saltar?, preguntó Jerry, con lo que consiguió romper un hielo bien grueso. ¿Debería preocuparme? Anastasia miró a Jerry y después de nuevo al mar. Me cansé de pasearme por ahí abajo. Creía que estar encubierta me calmaría. ¿Has sabido algo de Pozuelo? Sí. ¿Qué dice de Rowan? Jerry se tomó unos segundos antes de responder. No ha dicho nada, ni se lo he preguntado. Entonces es que lo capturaron, respondió Anastasia, y golpeó la baranda, frustrada. Yo navego hacia la libertad, y a él lo capturan. Jerry casi esperaba que ordenase al barco dar media vuelta y regresara por él. Si lo hacía, se verían obligados a obedecerla, ya que era una segadora. Pero no lo hizo. Era lo bastante lista como para saber que solo serviría para empeorar las cosas. Por más vueltas que le doy, no logro entender tu devoción al segador Lucifer, se atrevió a decir Jerry. No sabes nada del tema. Sé más de lo que crees. Estaba con Pozuelo cuando abrimos la cámara acorazada. Os vi abrazados. Esa clase de intimidad no puede ocultarla ni la muerte. Anastasia evitó sus ojos. Nos quitamos la ropa para que el frío nos matara antes de la asfixia. Jerry sonrió. Sospecho que es una verdad a medias. Anastasia se volvió y observó a Soberanis durante un buen rato antes de cambiar de tema. Jericho, el tuyo es un nombre poco común. Creo recordar una historia mortal sobre un muro que cayó. ¿Derribas murallas? Podría decirse que encuentro cosas en las ruinas de las murallas que ya han caído, le respondió Jerry. Aunque lo cierto es que se trata de un nombre familiar sin relación con la historia de Jericó. Pero si te incomoda, puedes llamarme Jerry. Todo el mundo lo hace. Vale. ¿Y cuáles son tus pronombres, Jerry? Fue como un soplo de aire fresco que se le preguntara sin rodeos.
Todavía había gente a la que le incomodaba sacar el tema, como si Jerry fuese una persona ambigua por accidente, y no de manera intencionada. Él, ella, ella. Los pronombres son tediosos y vagos. Prefiero llamar a las personas por su nombre. Sin embargo, para responder al fondo de tu pregunta, soy tanto hombre como mujer. Es lo que tiene ser de Madagascar. Anastasia asintió con aire cómplice. Las personas binarias debemos de parecerte extrañas y desconcertantes. Sí, cuando era más joven. Nunca había conocido a nadie que hubiera nacido con un solo género hasta bien entrada mi adolescencia. Pero he llegado a aceptar e incluso a apreciar vuestra estrafalaria rigidez. Entonces te ves como ambas cosas, pero me imagino que alguna vez serás más una que la otra. No solo es directa, sino que también perspicaz, pensó Jerry, a quien cada vez le caía mejor la segadora. Hace las preguntas correctas. Podría decirse que es algo que dictan los cielos, le explicó. Cuando está despejado, decido ser mujer. Cuando no, soy un hombre. Jerry se volvió para observar la luz solar que se reflejaba en la superficie del mar. De vez en cuando, la surcaban las sombras de una nube, pero ahora el barco no se hallaba bajo una de esas sombras. En este preciso momento, soy una mujer. Ya veo, contestó Anastasia sin la crítica que algunos demostraban. Mi padre, que es un estudioso de la época mortal, decía que el sol siempre se ve como masculino en la mitología, y, por supuesto, está el hombre de la luna. Decidir ser femenina bajo la luz crea un equilibrio. Apela al yin y al yang de un modo muy natural. Lo mismo ocurre conmigo. Al fin y al cabo, el color turquesa simboliza el equilibrio. Anastasia sonrió. No lo sabía. Lo elegí porque es el color que quería mi hermano. Una sombra interior pareció recorrerle el rostro, una punzada de dolor al pensar en su hermano. Jerry decidió que era una tristeza demasiado personal como para ahondar en ella, así que respetó su intimidad. ¿Te molesta estar siempre a merced del tiempo?, le preguntó Anastasia. Diría que eres de las personas que prefieren no estar al servicio de nadie. Además, en un día nuboso como el de hoy, debe de ser muy poco práctico. Como si la hubiera oído, el sol se escondió detrás de una nubecita y volvió a salir de nuevo. Jerry se rió. Sí, puede resultar poco práctico algunas veces, pero me he acostumbrado, y de buen grado incluso. Esa imprevisibilidad se ha convertido en parte de lo que soy. A menudo me he preguntado cómo habría sido nacer en la región de Madagascar, comentó Anastasia. No es que de verdad me interese ser un hombre, pero me pregunto cómo habría sido explorar ambos lados cuando era demasiado pequeña para entender la diferencia. Ese es el objetivo del sistema, y la razón por la que tanta gente se decide por Madagascar para criar a sus hijos. Anastasia se lo pensó unos segundos. Supongo que, si dividiera mi tiempo entre la tierra y el mar, como tú, quizá decidiera ser de un modo en tierra y de otro en el mar. Así mi género no quedaría a merced de los vientos. Bueno, y yo disfrutaría de tu compañía en cualquier caso. Dijo Anastasia con coquetería. ¿Estás tonteando conmigo a la luz del sol? Me pregunto si también lo harías en plena tormenta. Una de las ventajas de ser malgache es que vemos a las personas como personas. En cuanto a la atracción, el género nunca tiene nada que ver. Jerry miró al cielo, apenas iluminado. ¿Ves? El sol ha vuelto a pasar tras una nube y nada ha cambiado. Anastasia se apartó de la baranda, todavía con una sonrisita en los labios. Creo que ya hemos tenido suficiente luz y sombras por ahora. Que tengas un buen día, capitán. Dio media vuelta para regresar bajo cubierta, y su túnica flotó tras ella como una vela suelta acariciada por la brisa. Capítulo 26. El nombre más odiado del mundo. Rowan no sabía nada de lo sucedido durante su ausencia de 3 años. A diferencia de Citra, nadie le había informado. Todo lo que había averiguado había sido de pasada.
No sabía que Goddard estaba al mando de casi toda Norteamérica, lo que no era bueno para nadie, y sin duda, no era nada bueno para Rowan. En aquel momento estaba atado a una columna de cristal en el centro del chalet de Goddard. ¿No había un refrán que hablaba de casas de cristal y piedras? Bueno, de haber tenido él una piedra no la lanzaría, sino que la escondería hasta poder usarla para algo más efectivo. Lo habían revivido el día anterior, justo como le había prometido la suma Dalle Pickford. La muerte no bastaba para el segador Lucifer. Conociendo a Goddard, su final estaría repleto de pompa y boato. Goddard fue a verlo con la secadora Rand a su lado, como siempre. Su expresión no era de furia, sino más bien hospitalaria, cálida, si es que tal cosa podía decirse de una criatura de sangre fría. Dejó a Rowan desconcertado, inseguro. Rand, por otro lado, parecía preocupada, y el joven sabía por qué. Mi queridísimo Rowan, dijo Goddard mientras abría los brazos, como si pretendiera abrazarlo, aunque se detuvo a unos metros de él. ¿Te sorprende verme? Preguntó el chico con toda la ligereza que pudo forzarse a fingir. Nada de ti me sorprende, Rowan, pero reconoceré que me impresiona que hayas logrado regresar del hundimiento de Verdura. Que fue obra tuya. Todo lo contrario, la hundiste tú. Es lo que dicen los informes y lo que siempre dirán. Si intentaba cabrearlo, no funcionaba. Ya había hecho las paces con la mala publicidad. Cuando decidió convertirse en el segador Lucifer, sabía que lo odiarían. Por supuesto, esperaba que el odio se restringiera a los segadores. Nunca se le ocurrió que acabaría despreciándolo el resto del mundo. Pareces contento de verme, comentó Rowan. Probablemente se deba a la fisiología del cuerpo que robaste. El cuerpo de Tiger reacciona al ver a su mejor amigo. ¿Puede? Repuso el segador mientras miraba las manos de Tiger, como si de verdad pudieran brotarle bocas y decirle algo. Pero el resto de mí también se alegra de verte. Verás, como hombre del saco, el segador Lucifer es un fastidio. Pero como hombre real, puedo usarlo para el bien de la humanidad. Para el bien de Goddard, querrás decir. Lo que es bueno para mí es bueno para el mundo. Ya deberías haberte dado cuenta. Tengo presente la visión de conjunto, Rowan, como siempre. Y ahora, al enseñarle al mundo que el segador Lucifer se somete a juicio, la gente descansará un poco más tranquila. La segadora Rand guardó silencio durante todo el intercambio. Se había sentado y observaba. Esperaba para ver qué hacía Rowan, qué acusaciones lanzaba. Al fin y al cabo, ella había liberado a Rowan en Perdura. Para ella, podía convertirse en un verdadero inconveniente. Pero aquello serviría de tanto como tirar una piedra. Si esperas que te recuerden, no te preocupes. Lo harán. Después de tu criba, tu nombre será el más odiado del mundo hasta el fin de los tiempos. Tu fama te precede, Rowan. Deberías abrazarla. Es la única que tendrás, y más de la que te mereces. Considéralo un regalo por todo lo que hemos significado el uno para el otro. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Muchísimo, reconoció Goddard. No te imaginas el tiempo que he dedicado a meditar sobre todas las formas en que podría torturarte. ¿Quién te atormentará cuando yo no esté? Seguro que encontraré a alguien. O puede que no lo necesite. Quizá tú seas la última molestia de la que tenga que preocuparme. Que va. Lo dudo. Siempre habrá otra piedra en el zapato. Goddard dio una palmada, genuinamente contento. ¡Cuánto he echado de menos esas conversaciones contigo! ¿Te refieres a esas en las que tú te pavoneas y yo estoy atado? ¿Ves? Siempre me ha resultado muy vigorizante tu forma de ir al meollo del asunto. Es muy entretenido. Te conservaría como mascota si no temiera que escaparas y me achicharraras mientras duermo. Lo haría. Y lo haría. No me cabe duda. Bueno, no te preocupes, que hoy no escaparás. Ya no tenemos que preocuparnos de la torpeza del segador Brahms. ¿Por qué?
¿Lo devoraron los tiburones como a los demás? Sí, seguro, pero estaba muerto antes de que lo alcanzaran. Su castigo por dejarte escapar. Ya. Rowan no dijo nada más, pero con el rabillo del ojo vio que Rand se rebullía en su asiento como si quemara. Goddard se le acercó y habló en un tono más dulce. Puede que no te lo creas, pero de verdad que te he echado de menos, Rowan. En aquella simple confesión había más sinceridad de la habitual en las dotes teatrales de Goddard. Eres el único que se atreve a replicarme. Tengo adversarios, sí, pero son todos unos peleles. Es fácil vencerlos. Tú eras distinto desde el principio. Dio un paso atrás y lo contempló, evaluándolo, como quien examina un cuadro desteñido que ha perdido su atractivo. Podrías haber sido mi primer segador subordinado, dijo Goddard, el heredero de la guadaña mundial. Y créeme, habrá una única guadaña mundial cuando termine con ella. Ese habría sido tu futuro. Qué pena no haber podido pasar de mi conciencia. La conciencia es una herramienta como cualquier otra, replicó Goddard después de negar con tristeza. Si no sabes blandirla, te blande a ti. Y por lo que veo, te ha dejado noqueado de un golpe. No, el mundo necesita la unidad que le ofrezco más de lo que necesita tu concepción simplista del bien y el mal. Lo peor de Goddard era que lo que decía casi tenía sentido, así que era desmoralizador. Podía retorcer tus pensamientos hasta que dejaban de ser tuyos y pasaban a ser de él. Por eso era tan peligroso. Rowan notaba que se perdía su aire de desafío y fortaleza. ¿Tenía razón Goddard en todo? Una voz de su interior le decía que no, pero esa voz cada vez se retraía más dentro de su caparazón. ¿Qué me va a pasar? Goddard se acercó y le susurró al oído. La venganza. La segadora Rand creía que había dejado atrás todo aquello. Estaba en una de sus excursiones a los Santa Santorum cuando le llegó la noticia de que el segador Lucifer estaba vivo y en Amazonia. La misión de recuperarlo de sus captores tuvo lugar sin que ella lo supiera. Cuando Goddard le contó la buena nueva, el chico ya iba de camino. Había ocurrido en el momento menos oportuno. De haber recibido algún aviso, habría averiguado la forma de cribarlo antes de que llegara a Goddard, aunque solo fuera para cerrarle la boca. Pero allí estaba, y su boca permanecería cerrada de todos modos. ¿Estaba guardando el secreto solo para verla sufrir? Ain se preguntó a qué jugaba. Aquella vez, Goddard no tuvo el detalle de dejar a Rowan solo en su cuarto. 2 guardias tenían orden de acompañarlo sin cesar. Les ordenó que mantuvieran las distancias y que no le quitaran el ojo de encima. Irás a comprobar que todo va bien cada hora, le dijo Ain, por si ha aflojado sus ataduras o ablandado a los guardias. Deberías dejarlos sordos para que no pueda convencerlo de nada, sugirió ella. Aunque lo decía en broma, Goddard se lo tomó en serio. Por desgracia, se curarían al cabo de 1 hora. De manera que, en vez de dejar sordos a los guardias, lograron el silencio a la antigua usanza. Amordazaron al chico. No obstante, cuando Ain entró para ver a Rowan aquella tarde, ya había conseguido quitarse la mordaza a medias. Era todo sonrisas, a pesar de estar prácticamente atado como un cerdo en el asador. «Hola, Ain», le saludó con aire jovial. «¿Cómo va tu día?» «¿No lo has oído? Todos los días van de maravilla desde que Goddard fue investido Dalle Máximo». «Lo siento, su señoría», dijo uno de los guardias. «Como se nos ha ordenado mantener la distancia, no podíamos poner la mordaza en su sitio. Quizá pueda hacerlo usted». «¿Qué ha estado diciendo?» «Nada. Ha estado cantando una canción que era popular hace unos años. Intentaba que cantáramos con él, pero no lo hemos hecho». «Bien. Aplaudo vuestro control». Mientras hablaban, la sonrisa de Rowan no se apagó en ningún momento. «¿Sabes qué te digo, Ain? Que podría haberle contado a Goddard que tú fuiste la que me liberó en Perdura».
sin más. Lo soltó delante de los dos guardias. Mentir no te servirá de nada, dijo por los testigos presentes, y después les ordenó que esperasen fuera del cuarto. Lo que, en un lugar con tantas paredes interiores de cristal transparente, no ocultaba nada a la vista, pero al menos la habitación quedaba insonorizada en cuanto se cerraba la puerta. Me parece que no te han creído, observó Rowan. La verdad es que no le has puesto mucho entusiasmo. Tienes razón. Lo que significa que tendré que cribarlos. Sus muertes son culpa tuya. Es tu hoz, no la mía. Ain se tomó un momento para mirar a los dos guardias, que seguían al otro lado del cristal, sin enterarse de nada. El problema no era cribarlos, sino ocultar la razón. Tendría que ordenar a un segador de nivel inferior que lo hiciera, y después convencerlo de que se cribara. Todo ello de un modo que no resultara sospechoso. ¡Qué desastre! Liberarte fue la peor decisión que he tomado en mi vida. No la peor, ni de lejos. ¿Por qué no se lo has contado a Goddard? ¿Qué razón puedes tener? Rowan se encogió de hombros. Me hiciste un favor y te lo he devuelto. Ahora estamos en paz. Además, te volviste en su contra una vez. Quizá lo hagas de nuevo. Las cosas han cambiado. ¿Ah, sí? Sigo viendo que no te trata como debería. ¿Alguna vez te ha dicho lo que me ha dicho a mí hoy? ¿Que serías la heredera de su guadaña mundial? ¿No? Me parece que te trata como a todos los demás. Como a una criada. Ain respiró hondo, y de pronto se sintió muy sola. En general, le gustaba estar a su aire, pero esto era distinto. Lo que en realidad sentía era una falta absoluta de aliados. Como si todos fueran enemigos. Y quizá lo fueran. Odiaba que aquel chico tan engreído la hiciera sentir así. Eres mucho más peligroso de lo que cree, le dijo. Pero aquí sigues, escuchándome. ¿Por qué? No quería plantearse aquella pregunta, así que repasó mentalmente cómo cribarlo allí mismo. A la mierda las consecuencias. Pero si lo cribaba, sabía que lo revivirían. Era imposible dejar su cuerpo irrecuperable en el ático, lo que significaba que Goddard lo traería de vuelta para enfrentarse al juicio, muy específico, que había planeado. Además, cuando reviviera, quizá decidiera contárselo todo a Goddard. Tenía las manos tan atadas como Rowan. No es que importe mucho, pero quiero saberlo, dijo el chico. ¿Estás de acuerdo con todo lo que hace? ¿Crees que está llevando al mundo en la dirección correcta? No existe una dirección correcta. Solo la dirección que sirve al bien de los nuestros, y todas las que no. ¿Por los nuestros te refieres a los segadores? ¿A qué me voy a referir si no? Se suponía que los segadores debían hacer del mundo un lugar mejor para todos, no al revés. Si creía que a Ain le importaba, se estaba equivocando de persona. La ética y la moral eran como el coco para la vieja guardia. Ella tenía la conciencia tranquila porque carecía de una, y siempre se había enorgullecido de ello. Va a cribarte en público, le dijo a Rowan. Y cuando digo en público, me refiero a que lo hará de tal modo que nadie le quepa duda de que el segador Lucifer ha desaparecido para siempre, vencido y extinto por siempre jamás. ¿Es eso lo que quieres tú? No te echaré de menos, y cuando te vayas, me sentiré aliviada. Rowan lo aceptó como cierto, porque lo era. Segadora Rand, llegará un momento en que el ego de Goddard se descontrole tanto que incluso tú comprenderás su peligro, pero para entonces será tan poderoso que no quedará nadie que le haga frente. Ain quería refutarlo, pero notó que se le ponía la carne de gallina. Su propio cuerpo le decía que lo que Rowan vaticinaba era verdad. No lamentaría la pérdida del segador Lucifer, pero cuando se fuera, seguiría teniendo preocupaciones de sobra. En realidad eres como él,
Los dos retorcéis los pensamientos de los demás hasta desconcertarlos por completo. Así que me perdonarás si prefiero no volver a hablar contigo. Lo harás, repuso Rowan con absoluta certeza. Porque después de que me mate, te pedirá que te deshagas de lo que queda de mí, igual que hiciste con Tiger. Y entonces, cuando nadie te oiga, te quejarás a mis huesos achicharrados para poder tener la última palabra. Puede que incluso escupas en ellos, pero no servirá para que te sientas mejor. Rand se enfureció, porque sabía que cada una de sus palabras daban en el clavo. Capítulo 27. El Jardín de las Delicias, de Tencamenin. El Spence cruzaba el Atlántico con la segadora Anastasia, directo a la región de Subsáhara, en el continente africano. Era una distancia mucho más corta de la que solía pensarse, ya que apenas se tardaban 3 días en llegar. Arribaron a la ciudad costera de Puerto Memoria, mientras los segadores norteamericanos seguían buscando a Anastasia en los confines de Sudamérica. En los días mortales, Puerto Memoria se llamaba Monrovia, pero el Nimbo decidió que la oscura historia de subyugación y esclavitud de la región, seguida de una repatriación muy mal planificada, exigía un nombre distinto que no ofendiera a nadie. Como es natural, la gente se ofendió. Pero el Nimbo se mantuvo firme en su decisión, y como ocurría con todas sus decisiones, al final resultó ser la correcta. A la segadora Anastasia la recibió el sumo dalle Tencamenin de Subsáhara en persona. Como el conocido adversario de Goddard que era, se había ofrecido a ofrecerle santuario en secreto. —¡Cuánto jaleo por una segadora novata! —exclamó con una voz atronadora y afable cuando lo saludó. Vestía una colorida túnica que estaba diseñada con esmero para rendir homenaje a todas las culturas históricas de la región. —No te preocupes, pequeña, que aquí estás a salvo y entre amigos. Aunque a Citra le parecía adorable que Posuelo la llamara Meoanjo, ángel mío, que el sumo dalle la llamara pequeña no le gustaba en absoluto. Mantuvo la cabeza alta como la secadora Anastasia, y por el bien de la diplomacia, no comentó nada. Pero Jerry sí. No tan pequeña. El sumo dalle miró con desconfianza a Jerry. ¿Y quién eres tú? Jericho Soberanis, capitana de la embarcación gracias a la que puede dar esta efusiva bienvenida a la secadora Anastasia. He oído hablar de ti. Una famosa buscadora de tesoros. Me dedico al salvamento, lo corrigió Jerry. Encuentro lo que se ha perdido y reparo lo que no tiene arreglo. Tomo nota, repuso Tencamenin. Gracias por tu excelente servicio. A continuación, el sumo dalle echó un brazo por encima de los hombros de Anastasia, con aire paternal, y la condujo a la salida del muelle, junto con su séquito. Debes de estar cansada y hambrienta, harta de la comida de los barcos. Lo tenemos todo preparado para tu comodidad. No obstante, Jerry los siguió, colocándose a su misma altura, hasta que Tencamenin le preguntó. ¿Es que no te han pagado? Creía que Posuelo se había encargado de ello. Lo siento, Su Excelencia, pero el segador Posuelo me indicó específicamente que me mantuviera junto a la segadora Anastasia en todo momento. Espero que no me esté pidiendo que incumpla esa orden. El sumo dalle dejó escapar un suspiro teatral. Muy bien, dijo, y se volvió hacia su séquito como si fueran todos una misma entidad. Preparad otro cubierto en la mesa para nuestra maravillosa capitana Malgache y preparadle un alojamiento adecuado. Finalmente, Anastasia habló. Adecuado no es lo adecuado, le dijo al sumo dalle. Jericho lo ha arriesgado todo por traerme aquí, así que debería tratarla con la misma cortesía con la que me trata a mí. El séquito se preparó para una respuesta explosiva, pero, al cabo de unos segundos, el sumo dalle se rió con ganas. Aquí valoramos mucho las agallas. Nos llevaremos bien. Después se volvió hacia Jerry. Capitana, perdóname, pero me encanta jugar. No lo hago con mala intención. Eres bienvenida como invitada de honor y como tal te trataremos. Jerry no había recibido tal orden de Posuelo. A Jericho le habían pedido que llevara a Anastasia hasta allí, y ahí se acababa su trabajo. Pero no quería separarse de la segadora turquesa.
Y además, la tripulación del Spence necesitaba desde hacía tiempo unas merecidas vacaciones. Las costas occidentales de Subsáhara serían un buen lugar para disfrutarlas. Así podría vigilar a Anastasia y al sumo Dalle, que parecía demasiado zalamero. ¿Confías en él?, le preguntó Jerry a la segadora antes de meterse en los turismos que los llevarían en secreto al palacio de Tenkamenin. Pozuelo confía en él. Con eso me basta. Pozuelo también confiaba en el segador novato que te vendió a Goddard, comentó Jerry, a lo que Anastasia no pudo decir nada. Seré tu segundo par de ojos. Es probable que no lo necesite, pero te lo agradezco. Para Jerry lo importante solía ser el precio acordado, pero descubrió que la gratitud de Anastasia era pago más que de sobra para sus servicios. Tenkamenin, al que sus allegados llamaban Tenka, tenía una personalidad encantadora y efusiva, a juego con su voz grave, una voz que resonaba incluso cuando hablaba en susurros. A Citra le resultaba tan entrañable como intimidante. Decidió dejar a Citra Terranova al margen y ser siempre la segadora Anastasia cuando él estuviera presente. Se percató de que el índice genético de Tenkamenin tendía ligeramente hacia el Áfrico. Era comprensible, dado que se trataba del continente que había contribuido con esos genes a la mezcla biológica de la humanidad. Ella misma tenía un poquito más de África en ella que de panasiática, caucasoide, mesolatina o cualquiera de los otros subíndices que se agrupaban en otros. Durante su viaje en coche, Tenkamenin se percató de ello y lo comentó. Se supone que no debemos fijarnos en esas cosas, dijo, pero yo lo hago. Solo significa que estamos un poquito más emparentados. Su residencia era más que una residencia. Tenkamenin se había construido un majestuoso jardín de las delicias. No lo llamo Xanadu, como hacía Kublai Khan, le aclaró a Anastasia. Además, el segador Khan no tenía gusto. La guadaña mongola hizo bien en demolerlo en cuanto se cribó. El lugar era, como Tenka, elegante y el paradigma del buen gusto. No soy un parásito que echa a la gente de sus propiedades y mansiones para quedárselas, explicó con orgullo. Este lugar se construyó de cero. Invité a comunidades enteras a que trabajaran en las obras, y así ocupé su tiempo ocioso en una labor provechosa. Y siguen trabajando. Todos los años añaden algo nuevo. No porque se lo pida, sino porque lo disfrutan. Aunque al principio Anastasia dudaba de que lo hicieran por voluntad propia, sus conversaciones con los obreros demostraron que se equivocaba. Era cierto que adoraban a Tenka y que trabajaban en el palacio por decisión propia. Ayudaba a que les pagase muchísimo más de lo que recibían con la garantía de renta básica. El palacio estaba repleto de excentricidades del viejo mundo que resultaban extravagantes y le daban color al lugar. Los uniformes anacrónicos del personal eran todos de distintas épocas históricas. Había una colección de juguetes clásicos con varios cientos de años de antigüedad. Y también estaba el tema de los teléfonos, objetos cuadrados de plástico de distintos colores colocados en mesas o colgados de la pared. Tenían auriculares que se conectaban a sus bases mediante largos cordones rizados que se estiraban como muelles y se enredaban con facilidad. Me gusta la idea de que la comunicación te ancle a un lugar concreto, le explicó Tenkamenin a Anastasia. Eso te obliga a concederle a cada conversación la atención que se merece. Aunque, como esos teléfonos se reservaban para las llamadas privadas del sumo Dalle, nunca sonaban. Anastasia suponía que era porque había poco que fuera privado en el día a día de Tenkamenin. Vivía como si estuviera en un escaparate. La mañana posterior a su llegada, a Anastasia la llamaron para que se reuniera con Tenkamenin y los segadores Baba y Makeda, habituales del séquito del sumo Dalle, cuyo propósito en la vida parecía ser servirle de público. Baba tenía un ingenio mordaz y disfrutaba haciendo chistes que nadie entendía, salvo Tenka. A Makeda nada le gustaba más que denigrar a Baba. «¡Ah! Aquí llega Nuestra Señora de las Profundidades», exclamó Tenka. «Siéntate, por favor, tenemos mucho que debatir». Anastasia se sentó y le ofrecieron unos sándwiches diminutos con la corteza cortada y dispuestos en forma de molinillo sobre la bandeja. El sumo Dalle le daba mucha importancia a la presentación.
Por lo que me cuentan, se está corriendo la voz sobre tu regreso. Aunque los aliados de Godard intentan mantenerlo en secreto, nuestros amigos de la vieja guardia están informando al respecto. Crearemos expectación para que cuando te presentes oficialmente, el mundo entero te escuche. Si el mundo me va a escuchar, necesitaré algo que contarle. Lo tendrás, respondió Tenka, y lo hizo con tal certeza que la joven se preguntó qué estaría preparando. Hemos dado con una información de lo más incriminatoria. Incriminación en un mundo sin delitos ni naciones, comentó Baba. ¿Quién lo iba a decir? Tenkamenin se rió, y la segadora Maqueda puso los ojos en blanco. Entonces, el sumo Daya alargó una mano y colocó un pequeño cisne de origami sobre el plato de pan vacío de Anastasia. Secretos escondidos entre los pliegues de otros secretos, dijo, sonriente. Dime, Anastasia, ¿cómo se te da rebuscar por el cerebro trasero del nimbo? Muy bien. Estupendo. Cuando desdobles el cisne, encontrarás una pista para comenzar. Anastasia le dio vueltas entre las manos a la figurita. ¿Qué tengo que buscar? Debes abrirte camino. No te diré el qué buscar porque, si lo hago, se te escaparán los detalles que encontrarías por pura intuición. Los detalles que a nosotros seguramente se nos escaparon, añadió Maqueda. Necesitamos una mirada nueva. Además, agregó el segador Baba, uniéndose al equipo de 3. No basta con que lo sepas, tienes que encontrarlo tú. Así podrás enseñar a los demás cómo encontrarlo a su vez. Exacto, apostilló Tenkamenin. Para que una mentira tenga éxito, no debe alimentarla el mentiroso. La alimenta lo dispuesto que esté el oyente a escucharla. No se puede destapar una mentira sin haber destruido primero la voluntad de su público para creérsela. Por eso es mucho más efectivo conducir a la gente a la verdad que contársela sin más. Las palabras de Tenkamenin quedaron flotando en el aire, y Anastasia miró de nuevo el cisne sin querer deshacerlo, desplegando sus delicadas alas. Cuando hayas extraído tus propias conclusiones, te contaremos lo que sabemos, dijo el sumo Daye. Te garantizo que tu excursión al cerebro trasero será una experiencia muy reveladora.